Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estamos de nuevo para hacer un análisis de un libro que me ha gustado bastante y que, como han visto en la descripción del vídeo, es El pescador de John Langan, que es una historia bastante interesante por lo que cuenta y sobre todo por cómo lo cuenta. La historia de dos personajes devastados que deciden aprovechar su tiempo pescando y reflexionando acerca de lo que ha sido su vida y la tristeza de la pérdida y todo ese tipo de historias. Hasta que pasa lo que tiene que pasar en un libro de terror. Así que si les apetece saber un poquito más de este libro, vamos a empezar el vídeo. Y bueno, aquí tenemos al pescador John Langan, que está publicado por la Biblioteca de Carfax, que es una editorial española que se ha dedicado un poco a recoger de nuevo todas esas novelas de terror de los años 2000, de los años 90, y un poco volver a editarlas, porque aquí en España han pasado desapercibidas, pues motivadas por eso, por lo que dicen que la literatura de terror no se vende, que es la literatura fea y que apenas tiene público, lo cual es cierto, pero es una pena, porque la verdad que hay ciertas obras que habría que editarse porque valen muchísimo la pena. De John Langan se sabe muy poco, al menos aquí en la información que he buscado por internet no es demasiada. Lo único que he encontrado es que está casado, que vive mucho con sus animales y que se juntó con Paul Tremblay y son amigotes. Y entre ellos crearon los premios Shirley Jackson y entre ellos, pues, bueno, han formado lo que es casi la nueva generación de escritores de terror, los contemporáneos o de ficción oscura. Y entre él, Paul Tremblay, que es otro de los escritores muy a reivindicar, pues parece que están buscando un poquito hacer el resurgir del género e intentando que se vuelva a poner de moda todo esto de la literatura de terror. Además, como el bueno de King ya está pues, viejito, pues todo el mundo está buscando hacerse un hueco para ocupar el mercado cuando, por desgracia, desaparezca nuestro genio. ¿Y qué no vamos a encontrar en esta novela? En principio, y tratando de evitar cualquier tipo de spoiler, nos encontraremos la historia de la amistad entre dos personas que están unidas un poco por las desgracias. Nuestro protagonista, Abraham, que por cierto la referencia es bastante evidente y ya se encarga el autor de reseñarla al comienzo de Moby Dick en esta obra, pues Abraham, o Abe, como quiere que le llamen, pierde a su esposa al comienzo de la novela en una enfermedad terminal, con un cáncer, y decide ocupar su vida, distraer un poco la cabeza y tratar de seguir adelante, pues a través de la pesca y de todo lo que sería irse a un río en soledad, a lanzar la caña y a tratar de pasar el tiempo, porque si no su vida iba de cabeza directamente al alcohol y a la desesperación. Al siguiente capítulo prácticamente es cuando conocemos al otro personaje que también tendrá sus propias desgracias y cuya mutuos tormentos pues harán que se junten y decidan pues compartir esa afición en la cual van a mantener las cabezas ocupadas y a reflexionar un poco sobre lo que significa la pérdida en sus vidas. Pues bien, esas dos personas han descubierto que hay un río bastante especial que se llama el Arroyo del Holandés, donde han escuchado ciertos rumores en los que digamos que ese río es bastante especial para ir a pescar. Peligroso, pero muy especial. Y allí se dirigen ellos un poco a descubrir lo que pasa en ese río. Cierto es que esta es la historia principal, pero este libro no te puede llevar a engaño porque a mí por lo menos me dejó un poco estupefacto cuando me di cuenta que en medio de la novela estos personajes pues hacen como en cualquier libro de terror clásico, gótico que se precie, que es que se encuentran con un personaje en medio de la historia y les va poniendo antecedentes de los peligros que se van a encontrar si llegan a ese río. Y esa historia que nos va a narrar pues ocupa casi la mitad del libro. Es decir, esa historia que nos va a contar, en este caso es el dueño de una cafetería, eh, ocupa unas 200 páginas, 200 páginas, 200, dentro de la novela en donde nos van a contar otra historia totalmente distinta que nos va a dejar ese regustillo de saber, yo no me metería en ese río después de haber conocido toda esta historia. Pero claro, es una novela de terror y tú sabes que los personajes en la novela de terror pues deciden desatender a todos los consejos y hacia allá que se dirigen nuestros dos protagonistas.
Se podría decir entonces que son dos libros en uno. El primero que va a contar la historia de estos dos pescadores que se dirigen hacia el río y el segundo la historia del pasado de lo que ocurrió en ese río, en lo que sería la estación, que es el pueblo donde suceden todos los acontecimientos, y la presencia de nuestro enemigo o nuestro mal característico en esta historia. Ahí prefiero que la descubran porque la verdad que las dos historias tienen mucha potencia y ya tú te podrás decantar si te gusta más una o te gusta más la otra. Creo que en conjunto tienen mucho sentido y te preparan muchísimo para el tercer acto del libro, pero que cuando lo estás leyendo te quedas un poco como, perdona, ¿qué ha pasado aquí en este momento en el que piensas que es un cuentito para introducirte en la historia y te pegas 200 páginas leyendo algo que es formidable? Así que tenemos a nuestros dos personajes, a Ave y a Dan, que son dos personajes que están unidos por el dolor, básicamente. Eso es una de las grandes virtudes que tiene esta novela, la capacidad que tiene John Langan para transmitir esa sensación de desesperanza, esa sensación de que ya la vida no va a ser igual, hagas lo que hagas, porque las personas que más quieres han desaparecido, y esta sensación de que necesito inmediatamente buscar una alternativa que ocupe mi cabeza porque si no voy a acabar tremendamente loco. El alcohol, el, la destrucción, la tristeza, te lo sabe marcar con una facilidad. En un momento dado pues nos va contando los hechos que cada uno de estos personajes va realizando simplemente de manera automática por tener presente a las personas queridas que ya no están con ellos. Y la verdad que esa es una de las grandes potencias que tiene esta historia, que tal y como está narrada hace que empatices muchísimo con los personajes porque todos hemos tenido pérdidas en nuestra vida y todos sabemos la sensación tan desgarradora que supone el no poder volver a una persona a la que amas. Yo creo que es la parte central de esta novela y lo que le va a dar el dramatismo necesario para que cuando llegue el cancaneo principal, la historia tenga toda la potencia que tiene. Sobre todo eso, la sensación de desesperanza de estos dos personajes y que van a justificar un poco los actos que acontecerán a lo largo del libro. Entrando ya de lleno en la manera en la que está escrito este libro, creo que lo más importante, lo que hace realmente poderoso, potente e innecesario leer esta historia es el modo en el que está escrito. Ojo, eso no significa que les vaya a gustar cuando ustedes se pongan a leerlo, porque he leído innumerables críticas de gente que dice que este libro tiene una literatura, una manera de narrar muy lenta, con excesivas descripciones, que es un poquito que no pasa nada. Yo solo puedo decir que en 2 días lo terminé porque es que no podía parar de leer. Porque la manera en la que narra John Langan es la manera esa en la que un personaje te está contando una historia a ti directamente, de manera coloquial, contándote sus sentimientos como en un momento dado se distrae a la hora de contar la historia y vuelve atrás y dice, ay, perdona que te estaba contando una cosa pero se me había olvidado y esto ya te lo contaré más adelante. Es decir, la manera en la que tiene de contar la historia es realmente fascinante. Y de hecho, igual que es fascinante toda esa parte, también es quizás uno de los errores que comete en la novela, porque cuando nos narra la historia del pasado, la historia de lo que ocurre en el pueblo de la estación, con todo lo que hay en la parte central, el narrador sigue siendo el mismo cuando no debiera ser. Y ahí canta un poquito las limitaciones de John Langan a la hora de contarnos la historia, porque casi todo viene a ser monótono. La única diferencia entre una parte y la otra es que los capítulos en los que vamos conociendo la historia de los pescadores son bastante extensos y sin embargo todo lo que va dentro en la historia de este poblado suelen ser capítulos cortos, más directos y con mucha más acción. Eh, la verdad que es preciosa, yo creo que es lo mejor de la novela es cómo está escrita. Como he contado por ahí en alguna conversación que he tenido, te puede describir cómo freír un huevo durante 2 páginas viendo cómo sirve el aceite, cómo le va echando la sal, todo este tipo de cosas, y no puedes dejar de leerla por lo bien que lo describe, lo bien que va mostrando ese tipo de actos a la misma vez que va acompañándolo de los pensamientos que tiene nuestro protagonista. Y al mismo modo, la tensión que supone el saber que algo está pasando y tú no eres incapaz de anticiparlo aunque te lo hueles. La verdad que es una de las grandes maravillas que hay en esta obra, en la manera en la que está narrada. En cuanto a valores positivos de esta obra, básicamente esa es la principal, la manera en la que está narrada, que yo creo que podría pasarme 800 páginas más leyendo esto
que no perdería el interés porque eres capaz de meterte muchísimo en la historia, empatizar con esos personajes, sentir su dolor, sentir sus reacciones ante lo que están a punto de presenciar, y eso lo hace maravilloso. Por otro lado, hay que resaltar que el hecho de dividir este libro en dos historias separadas y que ambas sean muy extensas, son dos novelas en una prácticamente, mantener el interés en las dos es muy complicado, porque tú cuando estás ya totalmente seducido por los personajes, desaparecen hasta las 200 páginas más adelante, en la que vas a conocer la historia absolutamente distinta y que te va a meter un poquito el canguelo en el cuerpo de lo que está pasando realmente. Tanto una historia como la otra tienen interés, tienen muchísimo interés. Y eso, aunque te puedes sentir defraudado si no conoces un poco de qué va este libro, por el rollo de que estás muy metido en la historia y de repente se olvidan de los personajes, mantener ese interés en ambas historias me parece muy difícil de conseguir. De hecho, cuando terminas la historia central, que ya tu cuerpo está diciendo, Dios mío, ¿qué acabo de leer? Y esto, qué maravilloso, pues te dan pena terminar con eso, pero sabes perfectamente que lo que viene a continuación es el enfrentamiento de nuestros dos protagonistas a lo que va a suceder o lo que tiene por suceder en ese río y lo que está a punto de empezar. Así que eso es uno de los grandes puntos. Tal. Por otro lado, también hay que reseñar la capacidad que tiene este autor para generar situaciones terroríficas, muy terroríficas. A mí me ha parecido algo fantástico, con matices, con unos matices que me han cabreado y que es lo que ha conseguido que el libro no termine de ser una obra maestra de la literatura de horror, sino que se ha quedado pues un muy buen libro de terror. Y es que en un momento dado, desde mi punto de vista, cambia la forma en la que tiene de enfocar el terror. Sin entrar en ningún tipo de spoiler, vamos a hacer unas similitudes a lo que sería ver una película de terror en el cine. Una película de terror protagonizada por un psicópata asesino como puede ser Michael Myers o Jason Voorhees, en la cual nos encontramos la presencia de un asesino con un cuchillo de estos grandes que va detrás de ti a reventarte la cabeza desde que puede. Y sin embargo, cuando entras dentro de la casa de Michael Myers, resulta que aparece dentro de un sueño de Freddy Krueger. Que sí, que las dos son películas de terror excelentes y las dos formas de enfocar el terror es excelente. Pero si lo que Michael Myers o Jason es una cosa física, un personaje que está delante de ti y que te puede atravesar con un machete y sacarte las tripas por las orejas, lo que puede hacer Freddy Krueger es un poco jugar con tu realidad, jugar un poco con la percepción y básicamente no hay reglas físicas que controlen los sueños. Con lo cual, siendo disfrutables ambos, no tienen nada que ver. Entonces, cada cual va por su lado y son divertidos y terroríficos. Pero cuando lo juntas, a mí por lo menos me dejó que no entiendo nada. ¿Por qué has llegado a conseguir estos niveles de terror en un momento dado y de repente me los cambias a otro tipo de exploración del horror que a mí, pues, la verdad que me decepciona, o más que me decepciona, me cortó el rollo. Bueno, cuando estás leyendo eso, pues la verdad que a mí me cortó el rollo y consiguió que me sacara totalmente de la novela. Eh, Después la retoma y después vuelve a retomar nuestros personajes principales y vuelves otra vez a ejercer ese terror un poco físico, aunque también con los matices sobrenaturales que puedes encontrar más adelante. Pero sí es cierto que la verdad que el frenazo ese que pega, pues a mí me dejó totalmente fuera. Eso es uno de los grandes fallos que yo veo a esta novela, ese cambio el hecho de jugar tanto con los tiempos temporales, con que una historia de repente se va a la otra, con que tal, el tipo de terror que va afrontando, a mí en muchas ocasiones consiguió sacarme de la atmósfera, porque al final para que un libro de terror funcione tienes que estar dentro de una atmósfera adecuada en la que sepas un poco las reglas a las que te estás enfrentando, y el hecho de que me las cambie en medio, pues a mí me dejó totalmente fuera del libro. Pero bueno, otro de los fallos que podemos encontrar en esta novela es el villano. Y no es porque no sea malo, es porque te da un poco igual. Es decir, estás conociendo la historia de un villano que ya conocerán por qué, con unas características físicas determinadas, que la verdad que es muy misterioso, tiene empaque para decir, este tío me mola, pero sin embargo,
Pues vale, está bien, ahí está como complemento a lo realmente potente que es esta novela, que son los personajes principales y la manera que tiene de enfrentarse a ese villano en un momento dado. Pero que para mí en ningún momento termina de explotar, es decir, es simplemente pues, porque pasaba por allí y se cruzó con nuestros protagonistas. Entonces casi tiene más importancia la historia central, que te cuenta un poco sus orígenes, de dónde viene, lo que está buscando y lo que quiere conseguir. Y sin embargo, cuando se tiene que enfrentar a nuestros protagonistas, pues vale, pues ahí está. No es algo que explote hasta el punto de decirte, wow, aquí está. Pero bueno, un poco la filosofía que tiene, pues ya te predispone a llegar a un desenlace que la verdad que es bastante potente. Por otro lado, si uno lee la contraportada, si uno lee un poco la historia de esta, pues se insinúa a que los horrores que nos vamos a encontrar en este libro pues son horrores, digamos, cósmicos, gigantescos, colosales y criaturas de un tamaño y una magnificencia abrumadora. Sí, sí, también está. Pero saquen sus propias conclusiones. Para mí es como, pues vale, qué bonito, qué grande, qué colosal. Pero ya verán, aunque yo no creo que nuestro autor quisiera enfatizar tanto en la presencia de estos personajes, sino que vale, pues ahí están. Afortunadamente, todo el batiburrillo de cosas que nos mete John Langan en este libro, pues tiene cierta coherencia. El autor dedica el tiempo suficiente para pararse con cada uno de los personajes, establecer sus motivaciones, establecer el por qué realizan lo que están realizando. El, el villano lo diseña, aunque a mí no me guste demasiado, lo diseña con un cierto prestigio. Y el resto de los sucesos que van a acontecer, pues la verdad que da mucho, mucho, mucho miedo en un momento dado, cosa que no voy a entrar a exactamente el por qué, pero hay pasajes en esta obra que te erizan la piel como pocas veces lo vas a encontrar. Afortunadamente todo funciona, sobre todo el último tercio en el que ya vas predispuesto a encontrarte con ese desenlace, funciona y la verdad que da lo que el lector espera. Así que la novela en sí es una novela muy divertida, una novela aterradora, con algunos matices como ya hemos contado, pero que vale mucho la pena invertir dinero en ella y disfrutar de lo que sería El Pescador. Y en definitiva, la valoración que le tengo que dar a esta pedazo de novela van a ser sus 4 gafas, porque la verdad que está tan bien escrita, desde mi punto de vista, que habrá gente que le parezca un poco coñazo, pero está tan bien escrita que se lee de un tirón y no pueda dejarla. Es de esas novelas que literalmente me ha tenido hasta las 4 de la mañana sentado en la cama queriendo saber qué es lo que está pasando y no se le da las 5 estrellas porque esos cambios que hay, las 5 estrellas no. Y no se le dan las 5 gafas por esos cambios que hay en las líneas temporales y el cambio del tipo de terror, que la verdad que a mí me resulta por momentos muy anticlimático. Y le voy a conceder sus 4 ojeras, casi las 5, porque el terror que consigue en un momento dado es fantástico, es espeluznante, un horror muy físico y muy visual que se te mete dentro porque tú estás viendo esa situación. Supongo que depende de la manera de narrar que tiene, que consigue que te veas en situaciones realmente terroríficas. Y no le doy las 5 ojeras, pues porque no, esa parte central a mí me dejó un poquito por fuera y me perdió esa atmósfera que necesitaba. Y estas son las cositas que tengo que decir del Pescador de John Langan, premio Bram Stoker 2016 y que creo que es bastante merecido, o por lo menos no es esos premios que lo dan porque sí, sino porque tienen bastantes virtudes que pueden justificar ese premio, sobre todo la manera en la que está escrita. Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Si les ha gustado, pues les agradecería que le dieran a me gusta. Pueden comentar lo que les apetezca, que yo intentaré responder a cada uno de esos comentarios, compartirles si les apetece y suscribirse en la campanita esa que hay por ahí, que siempre está muy guay ver como cada vez somos más los que disfrutamos del terror. Hasta aquí ha llegado este vídeo. Soy David Calpa, este es el canal de Gafas y Ojeras. No se olviden de echarse un vistacito por Instagram porque allí prácticamente todos los días estoy subiendo
relatos, que pronto empezaré a hacer vídeos también de relatos, porque la verdad que es lo que más leo, con esos montajes tan absurdos que me gusta hacer. Y si quieren pues seguirme por ahí, por el Facebook, o donde les apetezca, pues estaré encantado de recibirles. Así que hasta el siguiente vídeo, me despido y un abrazo a todos.